Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Bienvenidas y bienvenidos, querida audiencia, a un relato más. Espero nos acompañen hasta el final de este relato y, como siempre, si ha sido de su agrado, nos ayudaría mucho si lo comparten en sus redes sociales. Empezamos. La experiencia que les voy a contar es 100% real, aunque parezca muy fantasiosa. Hace algún tiempo atrás, cuando éramos niños, vivíamos en Mérida con nuestros padres. Con el calor que hacía en ese lugar, casi todas las noches dejábamos la ventana del cuarto abierta para que se refrescara el ambiente. Y una noche de estas, yo me encontraba durmiendo, pero como dormía junto con mi hermano, sentí que me habían quitado la colcha, así que la jalé para poder cubrirme yo también. Pero empecé a sentir que algo me jalaba para el otro lado. Entonces nuevamente la jalé, y así otra vez algo me la quitó. Yo, ya enojada pensando que era mi hermano, me di la vuelta para reclamarle, ya que dormíamos de espalda con espalda. Pero cuando volteo, veo a una personita pequeñita arrugada. Era como un viejito y estaba recostado al lado de mi hermano. Y era esta cosa quien me estaba jalando la colcha para cubrirse. Yo me quedé petrificada mirándolo y él también me miró fijamente. Fue tanto el terror que sentí que en vez de gritar, solamente me volteé a mi lado temblorosa y me quedé dormida. Al día siguiente, pensando que todo esto había sido solamente un sueño, se lo conté a mi madre. Ella me dijo que entonces ese chaneque no era malo. Y yo así, entonces, ¿en verdad crees que no fue un sueño? Y mi madre me dijo que no, que por ese lugar abundan los chaneques y que qué bueno que quien estaba ese día conmigo no me había hecho ningún mal. Desde aquella ocasión y cuando vivía por allá, escuchaba cómo en mi habitación, cuando ésta estaba vacía, que jugaban con una bolsa de plástico. También nos llegaron a mover las cosas de su sitio, pero agredirnos físicamente nunca lo hicieron. Gracias por leer. Yo vi un duende, se los aseguro, y aunque estaba oscuro y apenas se podía ver, pude distinguir una pequeña silueta que parecía ser la de un niño. Esto pasó cuando fui a visitar a una prima mía que vive por el campo, y por este motivo, antes de llegar a su casa, hay un árbol muy grande y en su tronco, en la parte del suelo, tiene una abertura pequeña, como si fuese la entrada a una cueva. Allí yo vi a dos niños jugando. Digo que estaban jugando porque entraban y salían de aquel orificio, aunque esto se me hizo bastante extraño ya que era en la noche, y aún más lo que me llamó la atención fue que había uno más pequeño, pero este tenía un sombrero. En ese momento yo no pensé nada malo, pues pensaba que en el campo los niños jugarían así hasta empezada a caer la noche. Como les digo, no sentí nada de temor, sino solamente una curiosidad. Pero cuando llegué a la casa de mi prima, me olvidé de esto y no le comenté nada. Luego, en otra ocasión, nuevamente fui de visita hacia donde mi prima, aunque esta vez fui en la tarde y pude ver bien a aquel árbol, y en su tronco solo había un hueco tapado por su corteza, además que para adentro se veía muy oscuro. En esa ocasión sí le conté a mi prima lo que había visto anteriormente, y entonces ella me contó algo aterrador. Me dijo que desde hace tiempo atrás existe el rumor que en ese árbol hay un duende y que éste se lleva a los niños. Entre tono de reclamo,
me dijo que por qué no le había contado aquel día eso, pues que si lo hubiese hecho, tal vez hubiésemos podido salvar al niño que desapareció esa noche. No supe cómo tomar esta información, así que solo le dije que esas cosas no existían. Pero ella me dijo que no debería de hablar de lo que no conozco. Después de esto, pasó algún tiempo antes de que yo visitara nuevamente a mi prima. Y cuando regresé, lo hice también en el día, y este árbol ya no estaba allí. Entonces le pregunté a mi prima que por qué habían cortado el árbol, y me contó que después de que yo me había ido, habían desaparecido 2 niños más, y la gente aseguraba que el duende que vivía en ese árbol se los había llevado. Por tal motivo decidieron acabar con todo eso de una vez y por todas. Hasta el día de hoy, yo no sé si creer que fueron o no fueron esos seres, pero de lo que sí estoy segura es de que aquella noche yo vi a aquellos 2 niños jugando. Gracias. Los duendes sí existen, yo estoy segura de esto, y también creo que existen otros seres elementales que aún no conocemos. Primero escuchan mi relato y luego saquen sus propias conclusiones. Resulta que una vez yo regresaba de mi trabajo en bicicleta hacia mi casa. Iba por una carretera que tiene bastantes árboles. Se podría decir que es solitaria, pero también es tranquila para andar en bicicleta. Mientras iba pasando por un lugar, empecé a escuchar como un par de risas de niños, así que frené para escuchar mejor de dónde provenían las risas, y pude ver a 2 seres pequeñitos que estaban parados cerca de una roca. Parecía que no les importaba que yo estaba allí, o tal vez no se percataron de mi presencia. Y como ya estaba un poco de noche, no les podría decir exactamente qué color de ropa vestían. Sería tal vez entre una verde o un azul. Lo que sí me fijé es que su cara era de viejitos. Y como digo, se reían, no sé si era de mí o qué era lo que les parecía tan gracioso. Seguido de esto pasó un auto y con las luces de sus faros los alumbró. Allí fue que uno de estos seres entró corriendo a una grieta que había en una piedra, y el otro salió volando desplegando unas alas que tenía. Por esto digo que el uno sí era duende, pero no sé si el otro era un hada u otro ser elemental que aún no conocemos. Yo siento que realmente las personas que saben de la existencia de estos seres no le divulgan por miedo a descubrir que no somos los únicos seres pensantes que aquí existimos. Pero estoy segura que así como existe el bien y el mal, también existen las cosas mágicas. Gracias por leer. No sé si sea un duende lo que vi, pero les cuento mi historia. Una vez yo me encontraba en mi casa y había terminado de lavar la ropa. La estaba colgando en el tendedero cuando de pronto sentí aquella sensación que te da como cuando alguien te mira. Dirigí mi mirada hacia un árbol de guamúchil y vi que allí estaba un monito colgando del árbol. En un parpadeo este ser desapareció, pero estoy segura de que lo vi y era algo así como ver un pitufo, obviamente con su trajecito de otro color, ya que este tenía un sombrerito y suéter de color rojo. Los zapatitos y pantalón que calzaba también eran rojos. Tenía una barba en toda su carita muy negra y su color de piel también era morena. En su rostro estaba una nariz muy ancha y unas cejas muy pobladas. Aquel tiempo atrás de mi casa había un terreno baldío enorme y colindando con mi terreno, allí tenían un árbol gigantesco.
y las personas siempre decían que allí habitaban duendes. De pequeños jugábamos allí con mis hermanos, pero nunca vimos nada, aunque mis padres sí nos advertían que algo se nos iba a aparecer. Pero solo fue hasta grande que logré ver a aquellas criaturas. También en ocasiones puedo ver círculos de piedra perfectos cerca del mismo árbol, pero ahora he escuchado que son círculos de hadas. Nunca imaginé que estas cosas pudieran existir, pero ahora creo que si existen los duendes que yo vi, ¿por qué no han de existir también las hadas? Sé que esto suena algo extraño de creer, pero les juro que lo vi, y estoy segura de que hay muchas cosas más que aún desconocemos. Gracias por leer. Quiero contarles que yo soy oriunda de Santiago de Chile. Cuando era chica vivíamos en casa de mis abuelos. Ellos vivían lejos de la ciudad, en una villa de las cuales se podría decir que eran los fundadores. No habían muchos vecinos alrededor y el terreno de mis abuelos era bastante grande y hermoso, pues era puros árboles para todo lado donde veías. Allí había una calle larga de tierra, sin ninguna iluminación, y esta llevaba a la avenida por la cual pasaban los buses hacia el centro. Y mi abuelito nos contó que una vez él iba de camino hacia la casa, por esa calle de tierra que les cuento. Dice que iba a oscuras alumbrándose solo con una linterna. Y dice que cuando estaba a mitad de la calle, entre la casa y la carretera, escuchó llorar a un bebé. Él sabía que iba solo, pues no había visto a nadie desde que empezó a caminar. Dice que ese llanto cada vez se acercaba más hacia donde él estaba. Él, invadido por el miedo, apresuró el paso para alejarse de ese lugar. Pero mientras iba caminando, podía ver que frente a él había un bulto blanco en media calle. Así que caminó, aunque con cautela, pues tenía que pasar obligadamente por al lado de aquel bulto. Y mientras más se iba acercando, iba dándose cuenta que el bulto era pequeño, y cuando estuvo cerca, escuchó cómo de esa cosa salía un llanto de niño. Así que se acercó y quitó la frazada blanca que cubría su cuerpo, y vio que era un infante. Entonces al verlo le dice: «Oh, qué chiquita la guagüita, ¿por qué te dejaron aquí tan solita?». Y dice que el bebé le respondió: «No sé por qué me dejaron aquí, pero mira, ya tengo dientes». Y hace una mueca como de sonrisa y refleja unos dientes dorados que mi abuelo asegura que eran de oro, pero nunca lo pudo averiguar, ya que en ese instante cayó desmayado del susto y, por buena o mala suerte, despertó con una fuerte gripe cuando ya había amanecido, pero esa cosa ya no estaba allí. Esta fue la anécdota que mi abuelo siempre me contaba, y siempre que lo hacía, su rostro se le llenaba de temor, y por esto yo creo que fue real. Gracias. Queridas y queridos amigos, gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Como siempre, si gustan apoyarnos, la mejor manera de hacerlo es compartiendo nuestro trabajo en sus redes sociales. Si desean aportar con alguna historia que les ha ocurrido o que conocen, los comentarios son todos suyos. Además que también nos pueden encontrar en Facebook, en Telegram y en Instagram. Sin más que decirles, les agradezco por su tiempo y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.